Bueno, entonces comencemos con este estudio del día de hoy, leyendo el versículo 1 de este capítulo 1 de Eclesiastés. Y dice así: Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. No conocemos de ninguna otra persona que pueda ser identificada con estas palabras, con excepción de Salomón. David tuvo otros hijos, pero este es el rey de Jerusalén, y el único que fue rey en Jerusalén fue Salomón. Él es el filósofo que tenemos ante nosotros. Bueno, él recibió sabiduría. Creemos que fue una sabiduría un poco diferente a lo que pensamos que es en la actualidad. Pensamos que nosotros hemos recibido un conocimiento, un discernimiento espiritual. No creemos que esa haya sido la clase de sabiduría que Salomón tenía. Opinamos que él recibió la sabiduría de gobernar, economía política, todo eso. Opinamos que Salomón probablemente hizo un trabajo muy bueno en gobernar la nación, pero él no sabía cómo gobernarse a sí mismo ni a su casa. Pero él sabía cómo gobernar la nación y trajo a su país una era de paz. Y las naciones del mundo llegaron a ese lugar a estudiar y a contemplar la sabiduría de Salomón. Él testificó por Dios a través del templo en esa ciudad y los altares donde se ofrecían sacrificios por pecadores. Todo esto era algo nuevo para la reina de Seba, y llegó a visitarlo de los confines de la tierra, y eso es lo que ella descubrió. Pero en el área de discernimiento espiritual, Salomón era probablemente nulo en cuanto a eso. Ahora encontramos a ese hombre, cuando está apartado de Dios, lanzado en esta clase de cosa debajo del sol. Y el hombre debajo del sol aquí es diferente del Hijo de Dios que se dice estar sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús, disfrutando de toda bendición espiritual en Cristo. Eso es diferente de lo que es ese hombre ante nosotros. En el versículo 2, pues, dice: Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La vanidad aquí nos habla de un vacío. Es el desperdiciar su vida sin ningún propósito, sin ningún objetivo. El vivir simplemente como vive un animal o como vive un pájaro. Hay muchas personas que en la actualidad están viviendo así. Hay ciertas personas en el presente que se destacan muy fácilmente. Son las que nosotros consideramos como parte del jet set, como se dice. Ellos pasan unos pocos días en un hotel, luego viajan a otra ciudad como Acapulco, México, de allí parten a la Riviera Francesa, luego se van a España, de allí viajan al África del Norte, y de allí se dirigen a África del Sur, y simplemente viajan por todo el mundo. Y al observar a esas personas, una de las cosas que más nos llama la atención es que cuando uno escucha su conversación en los diferentes lugares que frecuentan, uno se da cuenta que su vida no tiene propósito alguno. Uno de ellos puede decir: bueno, vi a fulano de tal en cierto lugar, en la ciudad de Nueva York, estuve visitando allí este invierno. ¿Y pudiste asistir a tal y tal teatro? ¿O a dónde vas a ir de aquí? Ese lugar que visitamos el año pasado era muy aburrido. No tienen ningún propósito en esta vida, ningún objetivo en la vida, no saben a dónde van. Ahora esa es la conclusión, digamos de paso, a la que arribó Salomón. Vanidad de vanidades, o sea, vacío de vacíos. Es como un gran saco lleno de nada, si le parece bien la expresión. Lo que tenemos entonces ante nosotros aquí es un libro sobresaliente, y por supuesto que nos referimos a este libro de Eclesiastés. Aquí tenemos a un hombre que ha probado de todo. En el libro de Proverbios tenemos sus joyas de sabiduría. Él nos da allí, por así decirlo, la luz verde. Y en Eclesiastés tenemos glóbulos. Y estos no son glóbulos de sabiduría, sino de insensatez. Aquí tenemos, pues, la luz roja de ese semáforo. Luego podemos observar en el Cantar de los Cantares el tema del amor. Así es que tenemos entonces sabiduría, insensatez y amor. Y Salomón era un experto en estas tres áreas. Él sabía cómo hacerse el bobo. Él sabía cómo ser sabio en el gobierno. Su vida amorosa también es una larga historia. Ahora Salomón, el hombre más sabio según la sabiduría del mundo, llegó a hacerse el bobo como ninguna otra persona lo llegó a hacer. Él es el enigma de la revelación, es una paradoja de las Escrituras. Es el hombre más sabio y al mismo tiempo el más insensato. Y este libro de Eclesiastés nos va a revelar eso precisamente. Ve usted que aquí dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo que tenemos aquí en Eclesiastés
Es la versión bíblica de ese cuento que quizá usted conoce, Alicia en el País de las Maravillas. Es como Disneylandia. Él probó hacer todas las cosas en esta vida. Eclesiastés ha sido llamado, como ya hemos indicado, la autobiografía dramática de la vida de Salomón, quien se apartó de Dios. Aquí tenemos una vida sin Dios, debajo del sol. Un hombre andando y hablando debajo del sol. Él es el mismo hombre que usted puede observar en el día de hoy. Usted se encuentra con esta clase de personas en el día de hoy tratando de obtener algo de esta vida. Ahora hay otra clase de personas que uno encuentra en sus viajes, y son aquellos que se dedican a asistir a convenciones. Van de un lugar a otro para estar presentes en las convenciones. Parece que estamos en los días de las convenciones. Si uno pudiera escuchar sus conversaciones, se daría cuenta de que son diferentes de las de los demás. Esta gente está buscando algo. Tienen una fiesta la noche anterior, se han divertido a su manera bebiendo hasta cansarse. Luego tienen un gran banquete. Prueban todo. Sin embargo, allí queda una nota de amargura, de vacío, y allí queda ese desperdicio en el vaso de la vida. Y eso es lo que tenemos aquí. Encontramos que ese hombre aquí está haciendo un experimento. Él está tratando de exprimir el jugo de la vida de rocas secas de esta existencia mundana, y aquí él va a comenzar. Y en el versículo 3 él dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Ahora entendamos esto. Esto es debajo del sol. Este es el punto de vista del hombre. Dios no nos ha dado su punto de vista aquí. Esto es todo debajo del sol. Esto no es debajo del sol y sobre la luna. Esto simplemente es debajo del sol. Y nos presenta un cuadro del hombre apartado de Dios, tratando de encontrar satisfacciones en la vida. Y la primera cosa que él prueba es este asunto de lo que llamaríamos nosotros ciencia, el arte. O podríamos llamarle las leyes de la naturaleza. Él comenzó a hacer un estudio de eso. Y eso es interesante. Los hombres que se han dedicado al campo científico en la actualidad han pasado muchos años, en realidad una vida entera, estudiando estas leyes de la naturaleza. Y este libro es muy destacado en darnos estas leyes de la naturaleza. Notemos que él descubrió que esto era cierto. Escuche lo que dice aquí el versículo 4. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Ahora, la tierra siempre permanece. Es algo permanente. Tiene una estabilidad que el hombre no tiene, porque el hombre es algo temporal. Ahora, usted tiene al hombre contemporáneo. Él es un poquito diferente al hombre del pasado y probablemente será muy diferente al hombre del futuro. Pero el hombre es algo temporal. Y la continuidad de la humanidad se mantiene a través de los nacimientos. Es decir, amigo oyente, que ni usted ni yo estuvimos aquí hace 100 años. Por lo menos pensamos que no hubo muchos de nosotros entonces. Y ni usted ni yo vamos a estar aquí dentro de 100 años. En realidad, hay muchos de nosotros que no vamos a estar aquí por mucho más tiempo. Pero la humanidad continuará y continuará a través de los nacimientos. Ahora, el escritor de este libro de Eclesiastés ha notado que una generación ha pasado. Y dice aquí en el versículo 4, vamos a leerlo otra vez, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. El hombre es una criatura transitoria, y si usted quiere ver a esta vida solamente en términos de vida, debemos decir que el hombre es el fracaso más grande en el universo de Dios. Está en esta escena solamente por muy pocos años. En algunas partes de esta tierra se encuentran árboles plantados que ya estaban ocupando su lugar cuando Cristo estuvo en esta tierra, y han permanecido en ese lugar por mucho tiempo. Pero después de todo, no son nada más que cosas primarias. En realidad, no han estado aquí mucho tiempo. Se nos dice que alrededor nuestro existen rocas que han estado aquí por millones de años, quizá billones de años. No sabemos cuánto tiempo, y no sabemos si los científicos conocen esto tampoco. Pero usted y yo nos encontramos ahora sobre una tierra que ha estado aquí por bastante tiempo. Estaba aquí antes de que llegara el hombre y estará aquí después que la mayoría de nosotros parta de este mundo. Ahora, amigo oyente, permítanos indicarle que esto agrega, como bien podemos ver, cierta dimensión al hombre y a la vida que es un poco desanimadora o desalentadora. El hombre no es lo que piensa ser. Notemos algo más. También se levanta el sol. Leamos el versículo 5. Sale el sol, y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta.
Con todo lo que tenía Salomón, encontró que la vida era como monótona. Había, cierta similitud en todo. Él trataba de huir de esto. Y la gente del día de hoy está haciendo de todo debajo del sol. La mayoría de nosotros tenemos arena en nuestros zapatos. Nos gusta andar. Corremos de un lado para otro. Vamos de aquí para allá. Los hoteles y moteles están llenos de gente. Los caminos están llenos de gente que van de un lado para otro. Siempre están viajando. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, están buscando algo que les satisfaga. Están tratando de escapar de la monotonía de la vida. Amigo oyente, si usted simplemente va a mirar al hombre tal cual es en el día de hoy, separado de Dios, encuentra que no es un cuadro muy hermoso de observar, que no es muy lindo. Y eso es lo que este libro de Eclesiastés nos presentará. Por hoy vamos a detenernos aquí, amigo oyente. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa y esperamos contar con su fiel atención. Hasta entonces, pues, que el Señor le bendiga en forma abundante, es nuestra ferviente oración. Amigo oyente, regresamos hoy al libro de Eclesiastés y vamos a comenzar a observar lo que se nos dice en los versículos 5, siguiendo hasta el 14. Confiamos que usted tenga su Biblia y que pueda seguir la lectura de estos versículos. Ya hemos explicado algo acerca del versículo 5, pero como este versículo está entrelazado con el versículo 6, lo queremos considerar con el versículo 6. Y también veremos lo que nos dice el versículo 7. Leamos entonces estos tres versículos juntos, el versículo 5 hasta el versículo 7 del capítulo 1 de Eclesiastés. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Aquí tenemos sin lugar a dudas unas de las declaraciones más sobresalientes de las Escrituras. Aquí se nos revela que Salomón hizo un estudio de la ciencia. Probablemente podríamos explicar esto mejor diciendo que él estudió las leyes de la naturaleza, y que él conocía bastante acerca de estas cosas. Es interesante notar que estas son cosas básicas en la actualidad en cuanto a lo relacionado a la ciencia. Permítanos compartir con usted una declaración hecha por el Dr. A. T. Pierson, quien dijo, «Existe cierto peligro en tratar de forzar las palabras en la Biblia hacia una declaración positiva de un hecho científico. Son tan maravillosas las cosas que podemos apreciar aquí, pero es por cierto curioso el hecho de que Salomón usara un lenguaje totalmente consistente con los descubrimientos tales como la evaporación y el movimiento de las tormentas. Hasta existe algunos que han osado decir que la teoría de Redfield sobre las tormentas se indica aquí en una forma explícita. Sin tomar nosotros esta posición, podemos preguntarnos, ¿quién le enseñó a Salomón a usar estos términos tan prontamente acomodados a los hechos? ¿Quién le enseñó a él que el movimiento de los vientos, que parecen ser tan desordenados e inciertos, son gobernados por leyes tan positivas como aquellas que gobiernan el crecimiento de una planta, y que por medio de la evaporación, las aguas que caen sobre la tierra vuelven a elevarse en un proceso continuo, de tal manera que la mar nunca se llena? Hasta aquí la declaración del Dr. Pierson. Luego el Dr. Pierson habla acerca de lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 6. Él dice que esta es una descripción poética de la muerte. La cadena de plata describe la médula espinal. El cuenco de oro es la cavidad donde se encuentra el cerebro. El cántaro, los pulmones, y la rueda, el corazón. Sin pretender que Salomón fue inspirado a mencionar la circulación de la sangre 26 siglos antes de que lo hiciera Harvey, ¿no es notable que el lenguaje que utiliza describe exactamente los hechos? Tenemos en estos versículos ante nosotros tres declaraciones muy interesantes. Salomón nos dice que el sol sale y que luego se pone. Existe una monotonía en la naturaleza también, pero también tenemos aquello en lo cual podemos depender. Usted puede depender en que el sol saldrá, y usted puede contar en que el sol se pondrá. Esa es la terminología que nosotros utilizamos en el día de hoy y que se ha acomodado a todas las edades. Sin embargo, estamos seguros que la mayoría de nosotros sabemos lo que en realidad ocurre cuando decimos que sale el sol y que se pone.
que es en realidad producto de la rotación de la Tierra. Debemos decir que en lo que se refiere a nosotros, estamos plantados sobre una porción de la Tierra bastante sólida, y nos parece que el sol sale y que también se pone. No hay nada malo con eso. La declaración que tenemos ante nosotros es algo realmente sorprendente. Es decir, que tenemos aquí algo que se realiza en una forma precisa, regular, y que esto obedece a ciertas leyes. Ahora dice, el viento tira hacia el sur. En el día de hoy sabemos que el viento sigue sus normas. El hombre en el día de hoy no es capaz de predecir el tiempo, aún en nuestros días modernos. Los meteorólogos de nuestros días tienen muchos aparatos científicos a su disposición y, sin embargo, están equivocados en un 50% de las veces. Esto es en cuanto a la predicción del tiempo. Usted recuerda que el Señor Jesucristo habló también de esto, y Él dijo, el viento de donde quiere sopla, sopla según las leyes, y escucha su sonido, pero uno no puede decir de dónde viene ni a dónde va. Durante cierta época del año se forman huracanes y tifones en diferentes partes del mundo, y a menudo castigan zonas pobladas. Creo que nosotros todos estamos familiarizados con las consecuencias terribles del viento, que hay veces que castiga las zonas donde nosotros vivimos. En muchos lugares se producen inundaciones terribles que causan la muerte a millares de personas. El viento sopla de donde quiere, o como dice Salomón, el viento tira hacia el sur y rodea al norte. En un lugar se está dirigiendo hacia el sur y en otro lugar se está dirigiendo hacia el norte. El viento obedece sus leyes y sopla. Ahora, ¿cómo sabía Salomón acerca de estas cosas? Él no tenía los aparatos que tenemos nosotros en el día de hoy, y tampoco la información que poseemos en las cuales basar las predicciones que estamos haciendo. Salomón también se dio cuenta que los ríos se dirigían hacia el mar y que el mar no se llenaba. Es decir que, tácitamente, él estaba hablando acerca de la ley de la evaporación. La elevación hacia el aire de la humedad, luego llega el viento y se lo lleva, y se forman lagos sobre nosotros, ríos sobre nosotros. Y el Señor los lleva de su posición sobre el mar a la tierra y allí deja que llueva. Y todo eso está siguiendo cierta ley específica, muy exacta. No hay nada casual o descuidado en todo esto, aunque nos parezca así a nosotros. En estos versículos tenemos 3 declaraciones muy interesantes, y ya vimos otra con anterioridad allá en el versículo 4. Todas estas se refieren a las leyes de la naturaleza, que tienen sentido para nosotros aún en el presente. Se acomodan muy bien a lo que conoce el hombre en el día de hoy. Usted puede ver los escritos que datan de unos 1000 años antes de Cristo y observar lo que estos dicen. Usted puede ver allí que hay mucho que tiene que ver con las supersticiones y mucho que es falso y mucho más que ni vale la pena mencionar. Pero aquí tenemos otra de las cosas que hacen de la palabra de Dios algo muy destacado. Veamos que en el versículo 8, Salomón nos dice algo bastante sorprendente también. Notemos lo que dice, versículo 8. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Y si el hombre no creyera que eso es cierto, por cierto que lo puede hacer ahora en este día de la televisión. Hay personas que pueden pasarse horas mirando la televisión durante todo el día, y aún así no se cansan de hacerlo. ¿Por qué? Porque nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Y estoy seguro que la mayoría de nosotros gustamos de ir y visitar nuevos lugares y ver cosas nuevas. Esa es una de las cosas que uno puede disfrutar en esta vida. Estoy seguro que cada uno de nuestros países tiene lugares encantadores y a los cuales nos gusta visitar una y otra vez. Y aún así, no nos cansamos nunca de visitar otros lugares donde podemos apreciar la belleza local. Usted y yo, amigo oyente, vivimos en un universo que es realmente maravilloso. Y el ojo nunca queda satisfecho de ver, ni tampoco el oído de oír. Nos gusta continuar mirando y oyendo todo el tiempo. El hombre no puede agotar la exploración del universo. El hombre, mientras más aprende, más ve y se da cuenta de las cosas que debería aprender. Mientras más aprende, más se da cuenta de que tiene mucho más que aprender. Y esto es un contratiempo para él. El universo físico es demasiado grande para ese pequeño hombre, y él es el único de las criaturas de Dios, según sabemos nosotros, que es capaz de comprenderlo.
Hay veces que escuchamos a un perro ladrando a la luna. No creemos que ese animal se dé cuenta de la distancia de la Tierra a la luna. No creemos tampoco que se preocupe por eso. No creemos que un animal reconozca que está viviendo en un universo tan amplio como el nuestro. Creemos que el mundo del perro es algo bastante reducido. En algunos casos ni siquiera nos dan señales de pensar que es más grande que el hueso que tienen que roer. Entonces, Salomón continúa diciendo en el versículo 9 de este capítulo 1 de Eclesiastés lo siguiente: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Y en realidad no hay nada nuevo. Algunas personas piensan que ya que el hombre ha creado un producto nuevo, que ha podido hacerlo o fabricarlo, que esto en realidad es nuevo. Podríamos pensar en el teléfono, por ejemplo. Hay quienes que quizá pueden recordar cuando esto era en realidad una novedad. Y podemos insistir que en realidad no hay nada nuevo. Ahora usted puede preguntar, bueno, ¿y qué me dice acerca del avión? Bueno, debemos insistir que en realidad no hay nada nuevo debajo del sol. Permítanos ilustrar esto en esta forma. Digamos, por ejemplo, que mi abuelo propuso matrimonio a mi abuela cuando ellos se encontraban sentados en un sofá en la sala de estar de su hogar. Pues bien, él propuso matrimonio y ella aceptó y se casaron. Luego mi papá conoció a mi madre en una tienda. Luego él le propuso matrimonio y cuando fueron a casarse usaron un coche tirado por un caballo. Luego cuando me tocó el turno a mí, yo le propuse matrimonio a mi esposa mientras caminábamos de regreso a su casa después de dar un paseo. Y luego vienen los hijos y los nietos, y me pregunto cómo llegarán a proponer matrimonio a los nietos. Quizá lo hagan en un avión a propulsión, o tal vez para la época cuando ellos sean suficientemente grandes, haya alguna otra cosa diferente. Quizá propongan matrimonio en una cápsula espacial. Y alguien puede decir, ¿no es eso algo nuevo? Amigo oyente, no lo es. Permítanos decirle que no es algo nuevo. Que el mismo sentimiento que tenía mi abuelo cuando ella le dijo que sí, es igual al que yo sentía. Y no creo que alguno de mis hijos, o tal vez mis nietos, lleguen a sentir algo diferente a lo que yo sentí. En realidad, amigo oyente, no hay nada nuevo debajo del sol. Quizá nuestro medio ambiente sea algo diferente y algunas cositas nuevas, quizás algunos artefactos creados por el hombre, pero en realidad, amigo oyente, no hay nada nuevo debajo del sol. El hombre es el mismo. El medio que lo rodea quizá cambie un poco, y las cosas se presentan un poco diferente en cada nueva era, pero siempre es lo mismo. Ahora Salomón continúa hablando y nos dice en el versículo 10, ¿hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Bueno, esta declaración que no hay nada nuevo debajo del sol parece no coincidir con esa era nuestra, donde hay tantos artefactos aparentemente nuevos. Sin embargo, es verdad. Hay algunas personas que dicen que la bomba atómica es algo nuevo, pero en realidad el átomo ha estado en existencia por mucho tiempo. El átomo es más antiguo que el mismo hombre. Aun cuando el hombre no sabía ni siquiera de su existencia por mucho tiempo, ya el átomo estaba aquí. Todo lo que el hombre ha logrado hacer es que el átomo se convierta en un vecino un poco más difícil de soportar. El hombre debió haber dejado las cosas como estaban, tranquilas. Sin embargo, nos gusta hurgar las cosas, y no encontramos nada nuevo. Ya ha estado allí por mucho tiempo. Nada hay nuevo debajo del sol. Ahora alguien quizá diga, ¿qué nos dice entonces acerca de la computadora? Bueno, Dios nos ha dado una computadora en el cerebro. Eso es todo lo que tenemos. Es un sistema nervioso electrónico, y eso no le brinda al hombre una satisfacción profunda y permanente. El hombre ha llegado a aprender que las cosas que le rodean en el día de hoy no son realmente nuevas. No le dan a él nada nuevo. Pero olvidaba decir que sí hay una cosa nueva, y nos referimos al nuevo nacimiento. Y debo decirle, amigo oyente, que eso es algo que sucede cuando usted recibe al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Y esa, amigo oyente, es la única cosa nueva que puede presentarse en su vida, el nuevo nacimiento. Eso es todo. Salomón había probado todas estas otras cosas, y él tenía que llegar a la conclusión que expresa en las siguientes palabras. Escuche usted el versículo 11. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. El hombre trata de todas las maneras posibles
de permanecer ante los ojos del público en este mundo, pero no pasa mucho tiempo hasta que es olvidado. ¿Recuerda usted quiénes eran los artistas populares hace 30 o 40 años? ¿Recuerda usted quiénes eran los atletas populares de hace 50 años? ¿Recuerda usted el nombre del presidente de su país hace 50 años? Claro que no. No hay memoria de lo que precede. No duran tanto ya que el tiempo pasa rápidamente. Según nos dice la Escritura, nosotros pasamos nuestro tiempo aquí en este mundo como una historia que se cuenta y no podemos hacer que se repita nuevamente. Y esa es la conclusión a la cual ha arribado Salomón en este primer experimento que él realiza. Encontramos aquí que él va a buscar satisfacción en la sabiduría y la filosofía. Eso lo veremos en los versículos 12 hasta el 18. Luego buscará los placeres en el capítulo 2. Bueno, aquí tenemos este experimento. Y él dice en estos versículos 12 y 13 de este capítulo 1 de Eclesiastés: Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Lo que él nos está diciendo aquí es lo siguiente: yo he pasado mucho tiempo estudiando la filosofía de este mundo. ¿Y no es esto interesante? Salomón vivió unos 1000 años antes de Cristo. Nosotros vivimos más de 2000 años después de Cristo. Así es que han pasado unos 3000 años, y el hombre ha logrado crear muchos artefactos, pero ¿sabe una cosa? En realidad el hombre no conoce nada más acerca de la filosofía y la sabiduría de lo que sabía hace 3000 años. No se ha logrado ningún progreso en ese asunto de la sabiduría y la filosofía. Esas cosas no satisfacen de ninguna manera. Y él dice en el versículo 14 de este capítulo 1 de Eclesiastés: Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Salomón dice: usted gasta su tiempo en organizar este experimento, pasa su tiempo en estudiar temas, y no resulta nada sino simplemente una pérdida de tiempo. Como usted bien sabe, amigo oyente, estamos viviendo en los días cuando hay algunos que están tratando de decir que los métodos de educación del pasado eran nada más que una pérdida de tiempo. Y nos preguntamos si los del presente son buenos. Pensamos que también son una pérdida de tiempo. El hombre nunca puede llegar a conocer a Dios por medio de la sabiduría y la filosofía. Nunca puede llegar a encontrar lo que es en realidad importante. Solo obtiene eso por medio de la revelación. Pero Salomón trató de encontrar eso. Y de esto hablaremos Dios mediante en nuestro próximo estudio. Le invitamos, pues, a que nos sintonice. Mientras tanto, le sugerimos que usted se lea el resto de este capítulo 1, de este libro de Eclesiastés, y lo compare con las notas y bosquejos que le hemos enviado, para que así esté mejor preparado para nuestro próximo estudio. Ahora, si no ha recibido todavía o no ha solicitado las notas y bosquejos que ofrecemos, pues todo lo que tiene que hacer es enviarnos su nombre y dirección completos y en orden, y diciéndonos en su carta que desea recibir este material, y con todo gusto lo enviaremos con la mayor prontitud posible. Será pues hasta nuestro próximo programa, amigo oyente. Es nuestra oración que el estudio de este maravilloso libro que hoy damos comienzo le depare muchas bendiciones del Señor. Hasta pronto, y que Dios le bendiga. En el día de hoy, amigo oyente, regresamos al capítulo 1 de este libro de Eclesiastés, y vamos a comenzar nuestro estudio con el versículo 15. Aquí encontramos a Salomón realizando un experimento fantástico, y él lo está haciendo en el laboratorio de la vida. Él está probando todo lo que está al alcance del hombre. En su día, él era capaz de ir y probar en cualquier campo de acción que él quisiera. Hoy no hay muchos hombres que puedan hacer lo que en sus días hizo Salomón. En primer lugar, él trató de entregarse a sí mismo al estudio de las leyes de la naturaleza, pero él descubrió que aún allí no había nada que él pudiera aprender en la naturaleza, nada en la ciencia, nada que pudiera ser nuevo en el sentido de que pudiera darle nueva vida a uno. Solo el nuevo nacimiento puede hacer eso, y eso era lo único nuevo. Tenemos en el versículo 15 que este hombre trata o prueba la filosofía, es decir, que él prueba la planificación propia del hombre y las maquinaciones propias del hombre para ver si él puede solucionar los problemas de la vida y llegar a un final feliz. En el día de hoy,
Generalmente la filosofía nos lleva a ser pesimistas en la vida. Eso es lo que sucede por lo general. Leamos entonces este versículo. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Uno no puede tomar al hombre natural, a un hombre que es un pecador perdido y separado de Dios, y darle a él una educación y esperar que esa educación le resuelva los problemas de la vida. Nunca sucederá eso. La filosofía y la psicología no pueden cambiar la naturaleza humana, ni tampoco pueden corregir la vieja naturaleza del hombre, porque se nos dice en la primera parte de este versículo 15 que lo torcido no se puede enderezar. El hombre no tiene ninguna forma de enderezar la naturaleza humana. Existe un antiguo dicho que dice, árbol que crece torcido, nunca su tronco endereza. Así es como crecerá. Será torcido porque así fue como comenzó. Usted y yo, amigo oyente, comenzamos con una vieja naturaleza y uno puede educarla y puede hacer muchas cosas con ella y muchas cosas a ella, pero el Señor Jesucristo dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Siempre será carne, amigo oyente, y esa es la razón por la cual el hombre necesita tener una nueva naturaleza, porque dijo el Señor también que aquello que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ese es uno de los grandes principios que existe. Hemos podido apreciar hoy que la educación no ayuda a solucionar los problemas de la vida. Las cosas que han ocurrido en los últimos años, la educación superior, en realidad toda la educación está siendo escudriñada por gran número de pensadores. Hay otros que han tratado de lograr cierto tipo de solución. Las comisiones que estudian la educación superior hoy han arribado a la novedosa explicación de que la causa de los problemas que se presentan en las universidades y la inmoralidad que tiene lugar se debe a que los jóvenes en el día de hoy están investigando más a fondo las cosas y están más interesados en la política y en lo que está ocurriendo en su mundo. Bueno, diremos que eso es cierto, que existe interés hoy en esas cosas porque podemos apreciar las cosas terribles que están ocurriendo, y también porque el medio informativo a través de la televisión y la radio y los periódicos del presente reúnen la información de los 4 puntos cardinales de nuestra tierra en un mismo día. Y podemos apreciar eso en las noticias vespertinas. Así es que ahora estamos más conscientes de lo que ocurre en el mundo en la actualidad de lo que sucedía en el pasado. Hubo épocas cuando uno debía esperar unas 6 o 7 semanas antes de saber el resultado de las elecciones para presidente. Se demoraban mucho para obtener toda la información. Pero en el día de hoy, en algunos países, se puede predecir el resultado de la elección antes de que ésta tenga lugar. Esa es la forma más novedosa de hacerlo, y es así como se realiza en el presente. Ahora hemos recorrido mucho camino. Estamos dispuestos a aceptar la primera parte de esa declaración mencionada anteriormente, pero no estamos de acuerdo en la última parte, donde se dice que esa es la razón por la cual los jóvenes se han dedicado a causar problemas y disturbios, y que eso no es un deterioro de la vida universitaria, sino que más bien es una mejora. Bueno, amigo oyente, hemos llegado a los días que, como dijo Isaías, cuando las cosas malas iban a ser llamadas buenas, y las cosas buenas iban a ser llamadas malas. Eso es lo que tenemos en el presente. Permítanos decirle, amigo oyente, que esa es la forma nueva por la cual un hombre educado puede decir que el deterioro sufrido en las universidades no es en realidad un deterioro, sino una mejora. Amigo oyente, si usted cree en los cuentos de hadas, entonces puede creer esto también. Debemos volver a repetir, amigo oyente, que la educación no resuelve los problemas de la vida. Hemos dicho muchas veces a través de estos programas y continuaremos repitiéndolo una y otra vez que la psicología no es la respuesta para los problemas del día de hoy. En conexión con esto ha aparecido cierto grupo de hombres y mujeres también creemos que por medio de cierto dicho psicológico quieren explicar y resolver los problemas de la vida y que para hacerlo más apetecedor lo cubren con un poco de Biblia. Es como si fuera una de esas píldoras amargas que uno no se puede tragar si no se cubren con un poco de algo dulce. Bueno, podemos decir que todo esto pretende ser una solución bíblica. Bueno, no es una solución bíblica, amigo oyente. En realidad, la palabra de Dios tiene la respuesta para el creyente del día de hoy con sus problemas de la vida.
Y no se presenta como si fuera una píldora que ha sido recubierta dulcemente con algo bíblico y que es presentada en la actualidad, en la cual se encuentran implicaciones psicológicas y filosóficas. Esa no es la solución. Hay algunos que están progresando financieramente haciendo esto, pero debemos decir que hay muchos creyentes que están siendo engañados con cosas como estas. Y debemos decirle, amigo oyente, ¿por qué no regresa a la Biblia? ¿Por qué no se acerca a ella hoy? No hay ninguna solución fácil para los problemas de la vida. El estudiar la palabra de Dios requiere mucho de lo que llamaríamos sudor mental. Eso es lo que hace falta hoy, y eso es lo que hace falta en el presente en la iglesia. Así es que Salomón descubrió que la filosofía y la educación y la psicología no tenían la respuesta para los problemas de la vida. Notemos ahora lo que él dice en el versículo 16 de este capítulo 1 de Eclesiastés. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido, y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Podemos decir que este hombre, a causa de la sabiduría que él tenía en mayor proporción que los demás, había llegado a ser un poco arrogante. Él se había consentido un poco y, como dice el apóstol Pablo, el mucho conocimiento envanece. O sea que hace que el individuo se infle demasiado y que piense que es un poco más inteligente o más educado que los demás que lo están rodeando. Pero nuevamente debemos decir que la educación tiene que basarse en la experiencia, y la experiencia es algo de lo que uno no se puede confiar. Tiene que ser probado por la palabra de Dios. La realidad del presente es que hay muchas personas que están probando a la palabra de Dios por su experiencia. Amigo oyente, usted necesita probar su experiencia por la palabra de Dios y ver si obtiene algún resultado por este medio. Notemos ahora lo que dice la primera parte del versículo 17. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría. Lo interesante de notar es que la sabiduría y el hacerse el tonto no son cosas que están muy alejadas la una de la otra. ¿Cuántos hombres inteligentes en la historia de este mundo han pasado por tontos? Salomón fue uno de ellos. Él fue uno de los ejemplos más destacados de esto. Nosotros pensamos que hemos producido una generación que cree ser muy inteligente. Sin embargo, no podemos ni siquiera resolver los problemas que nos rodean. Tampoco podemos resolver los problemas de este mundo en el presente. Así es que Salomón dice que dedicó su corazón a conocer la sabiduría y también a conocer las locuras y los desvaríos. Y probablemente no hubo ningún hombre que hiciera las cosas tal cual las hizo Salomón. Él dijo, conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Es decir, no valía la pena realizarlo. Y en el versículo 18 él dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Amigo oyente, el gozo y la satisfacción no aumentan en proporción al crecimiento del conocimiento. Alguien ha dicho que cuando la ignorancia es una bendición, es una tontería el ser sabio. Y podemos decir que eso tiene cierta cantidad de verdad. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, dice aquí Salomón. Mientras más sabemos, más aumentamos nuestros problemas. La vida del día de hoy se ha convertido en algo tedioso, pero produce tensiones, y todos estos artefactos científicos que tenemos a nuestro alrededor están haciendo de la vida algo casi insoportable. Cierto hombre, un creyente, dijo en una ocasión, pienso que voy a volverme loco si no me alejo de estas máquinas computadoras. Estas máquinas que hoy se han convertido en nuestros amos y señores y que están controlando la vida de hoy. Ellas producen el aire que respiramos en el presente y que en muchos lugares está contaminado. Y ellas son las que están produciendo gran parte de nuestro trabajo que nos rodea, y nosotros pensamos cuán maravillosa es la máquina y nos postramos ante ella y la adoramos. Pero ese hombre nos está diciendo, me está volviendo loco. ¿Cuán cierto es todo esto, amigo oyente? Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Y usted debe recordar que Salomón no vivió en una época industrializada como la nuestra. Él no llegó a ver la revolución industrial. Pero él sí que sabía de lo que estaba hablando.